así somos, como nos ven, estamos desde nuestras casas porque también estamos cuidándonos de esta pandemia que no da tregua. Así que si tú también puedes, quédate en casa. Bienvenidos al Fatelama también. Muchas gracias a ustedes. Vamos a comenzar de inmediato con la noticia que ha golpeado a Chile. Ya es la tercer tirón de oreja que nos llega desde el extranjero. Esta vez a propósito del doctor Singh, que escribe en el diario de Telegraph. Atención, este es el titular del cual nos tenemos que hacer cargo como salud y como país. Dice así: Chile ahora es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Así de dura y lapidaria es la crítica que nos llega del diario Telegraph. ¿Recuerdan que el año pasado, el programa pasado estuvimos hablando respecto del Washington Post y New York Times, respecto al electricismo y todo lo que generó? Y finalmente ahora nos llega este tercer piedrazo directamente al sistema de los protocolos chilenos. Ahí te das cuenta que si nos conocieran más se darían cuenta que hay muchas más cosas en las cuales estamos haciendo mal, no solamente esto. Yo creo que indagan un poquito más en lo que está pasando en Chile, se dan cuenta que casi todo se está haciendo mal. Sin embargo, me parece que esto es el tirón de oreja necesario principalmente, no solamente para la autoridad, seamos justos, porque esto depende de todos, como lo decía Monte al principio del programa. Esto tiene que ver directamente con pensar que el proceso de inoculación es la solución. La vacuna no te va a curar del coronavirus, no te hace inmune al coronavirus. Sin embargo, pareciera, y no solamente en Chile, sino que en otros países tiende a pasar lo mismo. Hoy día India, o hasta ayer, registraba 100.000 casos diarios de contagiados de COVID-19. En Estados Unidos se está hablando de una cuarta ola, incluso con el 30% de la población vacunada. Entonces, acá si no entendemos cómo manejar las medidas y que el hecho de estar vacunado no te hace inmune a lo que venga después, tenemos un problema de comunicación brutal, no solamente en Chile, pareciera que en el mundo. Exactamente, y esta lapidaria crítica que hace el diario británico The Telegraph hace hincapié precisamente en eso, en esta dualidad que estamos viviendo acá en Chile entre las vacunas que estamos poniendo, que ya son más de 6 millones de personas las que se han puesto al menos una dosis y 3 millones quienes ya tienen las 2 dosis, llama mucho la atención este versus, ¿cierto? Porque por una parte tenemos una excelente vacunación y por otro lado tenemos un aumento de casos tremendo. También se menciona en ese artículo la situación de las camas UCI, por ejemplo, que cada vez quedan menos. Se habla también del colapso de la morgue que hubo en el hospital de Valparaíso. Se mencionan también, por supuesto, el relajo de las restricciones, el poco rastreo que ha habido de las personas que llegan desde el extranjero, que no permitió hacer esta trazabilidad para poder ver bien por qué ingresan estas variantes desde Brasil y desde el Reino Unido. Entonces, claro, es un informe que se suma a los que ya había hecho el New York Times y el The Washington Post, que hablan súper mal de nuestro país, siendo que en un principio la vacunación acaparó las portadas y también se habló muy bien de que Chile haya cerrado estos contratos por millones y millones de dosis para poder sortear esta pandemia, pero claro, como bien lo decía Lama y como lo han dicho todos los expertos, la vacunación por sí sola no funciona en la etapa primera, porque tenemos que esperar que haga el efecto, por supuesto, y tenemos que seguir manteniendo las otras medidas de cuidado también. A ver, hay una situación que estas críticas que nos llegan desde Estados Unidos y ahora desde Inglaterra, que establecen que la gran problemática es la inversión que se provoca en liberar los mercados antes de establecer un número que nos mantenga tranquilos con una baja en la curva de contagio y de personas fallecidas para recién activar un sistema de normalidad en el país. Entonces, aquí hay algo que me preocupa aún más, queridos compañeros, y es lo siguiente. ¿Por qué ahora se toman medidas que parecieran, decíamos la vez pasada, y en voz de los expertos claramente, que esto de cerrar el aeropuerto, de que no pueden entrar gente del extranjero, de que obviamente hay solo 2 horas de permiso, se adelanta el toque de queda, de que solo hay permiso para el fin de semana? ¿Sabes qué es lo que me molesta un poco? Es que son nuestros números fatales actuales los que generaron esas medidas, o son las críticas de diarios internacionales en voz de los peritos extranjeros los que finalmente hacen que hoy día por fin se están tomando las medidas adecuadas que ya los expertos nacionales finalmente estaban apuntando a hacer harto rato? ¿Qué es lo que estoy planteando acá? Se está haciendo esto para el público, para el show, para tener una página en la historia, finalmente nosotros así fue como Chile superó la pandemia,
o se están haciendo las cosas simplemente en base a los datos con los que contamos? Yo creo que parece que es lo primero. Pareciera que estamos quedando mejor como imagen, así como un mejor país para seguir haciendo negocio, que finalmente preocuparnos de la masividad caótica que hay entre contagiados y fallecidos por COVID-19. Yo creo que tenés toda la razón, Juan Andrés. De hecho, me parece que hay algo que los medios internacionales no logran ver. Tanto el colapso en el transporte público, no solamente el tema del aeropuerto u otro tipo de servicio. Me parece que el tema del transporte público no es menor, siendo que por ahí alguien lo quiso negar, como que no, o sea, ahí no hay contagio, no pasa exactamente, ahí no pasa absolutamente nada. Ahora, creo que hay un tema que es importante, que tiene que ver directamente, a ver, voy a ser súper honesto con lo que voy a decir, ¿eh? Como a mí la autoridad en general o lo que están diciendo me tiene sin cuidado, porque si me dedico a escucharlos a ellos, mi estrés va a aumentar y mi ansiedad va a ser mucho más amplia, que es lo que decido cuidarme por mí mismo. Y estar pendiente a lo que ellos están diciendo me parece que es casi ridículo, sobre todo después de todo el tiempo que llevamos en pandemia y donde no ha tenido ningún tipo de solución aceptable. Claramente hay un factor económico que nos va a terminar de golpear a todos. A mí me parece que todas las decisiones se toman en el segundo piso en base al impacto económico que tiene para ciertos grupos importantes que manejan en los grandes capitales de nuestro país. No está ligado a la seguridad de las personas. Cuando eso se logra asegurar un poco ese chancho, vamos con la gente. Vamos tratando de quedar bien afuera, teniendo una buena imagen. Te voy a dar un dato. Mira. En Estados Unidos, en Michigan, que es donde está el mayor contagio diario, creo que son 8.400 contagios diarios, lo que más relataban los expertos es el problema que tienen de explicarle a la gente. Y el problema, voy a ponerlo de esta manera, como que tienen los gringos en sus estados, nosotros lo tenemos en Santiago, los centralistas, con nuestras comunas. Cada uno toma decisiones arbitrarias distintas al otro. En este caso son mucho más extremas. En algunos estados ya ni siquiera se pide mascarilla o se flexibilizaron las medidas. ¿Y por qué? Y esto tiene que ver directamente con lo que decía Salfate, con las críticas. Tú no puedes gobernar con el teléfono en la mano leyendo las redes sociales. Tú no puedes gobernar pensando en que se van 200 personas afuera del ayuntamiento a hacer algún tipo de protesta para que se corran las medidas, tú las vas a correr. Me parece que acá, en lo que se alega tanto en Chile, solamente para el mundo es, amigo, pongamos los pantalones. Mira, te puede caer mal la autoridad. Puedes encontrar que son unos petulantes, unos petacos y unos idiotas. Sin embargo, uno logra respetar, aunque no esté de acuerdo con ellos, cuando hay cierto nivel de ponerse los pantalones y ser capaz de decir, ¿sabes qué? Esto es lo que vamos a hacer, te guste o no te guste. Exactamente, yo creo que durante mucho tiempo se apeló al cuidado individual. Y en una pandemia como esta tienen que haber políticas públicas, porque finalmente si apelamos al cuidado individual solamente, a mí me ha tocado ver un montón de gente que anda con la mascarilla mal puesta, que no respeta la distancia en una fila, por ejemplo, cuando quieres entrar a una farmacia, cuando estás en el supermercado, que cuesta mantener una distancia entre una persona y otra. Claramente hay lugares en donde no se mantienen las distancias porque no se puede, como es el metro, como son las micros, por ejemplo, pero gran parte de la responsabilidad que tenemos nosotros pareciera que se queda corta, porque también hay mucha gente porfiada que no le está tomando el peso a esto y que cree que esto no existe o que da lo mismo, claro, porque no va a pasar. Entonces al final hay mucho de egoísmo, pero también tiene que haber una política pública para poder poner una presión a los ciudadanos para que hagamos caso de alguna manera. Bueno, estás viendo esta noche todo lo que está ocurriendo con la pandemia acá en Chile, madrugada de martes, te estamos poniendo al día. Vámonos directo con lo que pasó en el aeropuerto, Salfate. Esta fue la noticia del fin de semana. Hoy en la mañana mucha gente que se quedó efectivamente atrapada en el aeropuerto. Acá tenemos un titular, esto lo trae Bio Bio, dice: ayer lleno, hoy vacío. El contraste que se vive en el aeropuerto de Santiago tras cierre de fronteras. Recordemos que este cierre va a ser durante todo el mes de abril y regía a partir de este lunes a las 5 de la mañana. Y bueno, hay solamente excepciones en las que se puede dejar viajar a alguna persona justificándolo, por supuesto, con su permiso que puede sacar desde la comisaría virtual. Desde este día lunes, como ustedes bien saben, existen nuevas formas de protocolo, nuevas formas de restricciones, medidas que se han endurecido, que llegan tarde, pero por ahí alguien dirá, más vale tarde que nunca. Estamos viendo imágenes de nuestros queridos reporteros, amigos tuiteros, que nos llegan, por ejemplo, de @BellidoJuan y también de @Felo_Hernández. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un poco lo que se esperaba, ¿cierto? Que es cuando muy encima te dicen que las medidas van a cambiar y van a ser mucho más estrictas mañana. Entonces, como si te dijeran, ¿saben qué?
mañana no se puede ir al supermercado. ¡Epa! Entonces voy ahora y van todos. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hay un comparativo de imágenes en donde claramente vemos que la gente, obligada a hacer caso, que hasta el día de ayer, domingo, el aeropuerto estaba pero atiborradísimo. Esta fue, para la gran mayoría, la última oportunidad de personas que volvían a sus hogares en el extranjero, personas que tomaron la decisión, me voy de Chile por un tiempo largo a ver si tengo o cumplo suerte allá, voy a vivirme con otros parientes, me deshago de lo que es la patria por un momento y me saco la capa de la chilenidad para ver si es que puedo hacerle frente a esta pandemia en otro lugar del mundo donde quizás ya estén más de salida o confío más en los protocolos de esos gobiernos. El caso que las imágenes que tú estás viendo, que son del día de ayer, hoy día es el contraste absoluto, 180 grados, es el opuesto completamente, porque así como estos son las últimas imágenes, la última día de ayer, la posibilidad de tomar un avión y salir fuera de Chile, hoy día obviamente no hay nadie prácticamente. O sea, esto parece así como que ya el agote total, no hay más pasaje, no hay posibilidades. Ojo, simplemente decirle, si tú te quieres ir de Chile, puedes hacerlo siempre. Pero el tratar de volver, eso vas a tener que pensarlo muy bien, porque no va a estar fácil, por lo menos durante este mes de abril. Regresar a Chile es complejo, si no prácticamente imposible. Salir lo puedes hacer cuando quieras. Es que hay un factor importante, porque esto es muy parecido a lo del peaje para el fin de semana largo, de Semana Santa. Oh. Te das cuenta, es lo mismo. Oye, vamos a cerrar ahora, y todos bajan. Y eso me parece que es algo complejo, porque tú decías muy bien, me tocó ver lo mismo. Gente que se iba a vivir fuera de Chile, se iba a radicar a otro país, posiblemente algo preparado hace mucho tiempo. Había gente volviendo a su casa, sin duda. A mí lo que me preocupa es el tercer factor, que me tocó verlo también. Gente viajando, por ejemplo, a Cancún. Y aquí quiero llegar con esto. Vacaciones, placer. Aquí quiero llegar con esto. Porque acá hay dos puntos y creo que hay dos listas que hay que tomar. Por un lado, tienes una persona que posiblemente hace meses, en una barata, compró un pasaje a Cancún, pensando que no iba a haber pandemia en este momento. ¿Ya? Por otra parte, te dicen que te va a cerrar el aeropuerto. Esa persona no quiere perder la plata, porque la plata no se la van a devolver. Ha habido muchos problemas con las aerolíneas, porque tú compras el pasaje en 200 lucas, y para que te lo cambies tienes que pagar 200 lucas más. ¿Cachai? Entonces, si tú tuvieras de parte de alguien diciéndote, mira, la gente que viajar por placer que tiene su pasaje no lo va a perder, no va a perder nada, posiblemente hubiésemos tenido menos gente en el aeropuerto. Pero como este es un país donde estamos acostumbrados a que te lo en el ojo, finalmente, ¿qué es lo que terminas haciendo? Tratas de agarrar tus cosas y salvarte como puedas. Y tratar de salvar tu plata. Un contraste que es terrible porque tiene que ver directamente con lo que viene hacia adelante la cuarentena. Si no cae un bono al bolsillo, si no cae un billete, vamos a terminar igual como estábamos el año pasado. O sea, créeme que el tercer retiro y el cuarto se viene sin ningún tipo de demora. Y eso me parece que es un tema muy complejo. Un paréntesis nomás, fíjate que hay una estadística que no está del todo confirmada, en el sentido de que todavía no está finalizada, Monty, pero llamó la atención de que mucha gente que viajó, que son las personas que estamos viendo ahí en el aeropuerto, que hasta el día de ayer, supongamos que alguien que iba a viajar a fines de abril dice, chuta, está todo cerrado, mejor aprovecho de viajar ahora, porque después no sé si voy a poder. Es que la mayoría de los destinos no eran, por ejemplo, Nueva Zelanda, o que en estos momentos no se puede, pero lugares donde la pandemia estaba controlada. Eran lugares donde la pandemia ya se habla de tercera, de cuarta ola, como mencionó en algún momento Lama. Entonces, en realidad no entendemos bien cuál es la finalidad de estar saliendo de la sartén de que es Chile para caer en el fuego de que son ciertos lugares en Europa, particularmente, sin mencionar Brasil, que es un caso aparte. Claro. Y que ahí te das cuenta que hay gente que en lugar de no está dispuesta a perder la plata, pero sí está dispuesta a perder la vida. Cáchate, pero por favor, cáchate, contraste la sociedad que hemos construido, porque finalmente esa es la sensación que hay. ¿Sabes qué? Yo no voy a perder el pasaje, no voy a perder la plata, pero voy a ir, pero voy a perder la vida. Exactamente. Y eso es que no se ha tomado conciencia con respecto a eso. Yo no sé si la gente no escuchará los relatos, por ejemplo, de los médicos que atienden las UCI, que han estado pero permanentemente en televisión contando lo que se vive al interior de esas unidades de cuidado intensivo, que son historias desgarradoras, y aún así no se toma conciencia. Bueno, les cuento también que vamos a estar dentro de un ratito con nuestro corresponsal directamente desde Europa, desde Madrid, en España, Nicolás Muñoz. Vamos a estar hablando también todo lo que está pasando con respecto a la situación sanitaria en Europa, así que eso viene en breve.
Mientras tanto, seguimos hablando de Chile, efectivamente, porque esto, como ustedes bien decían, generó mucha indignación, y eso es lo que, a ver, hay mucha gente que sí tenía que hacer cosas muy importantes, por ejemplo, las justificaciones para poder salir hoy día, durante este mes de abril, desde Chile, son actividades que sean esenciales para el Estado, por ejemplo, razones humanitarias, razones de salud, o personas que salen del país pero sin una fecha de retorno. Por lo tanto, eso hay que tenerlo claro, y eso es lo que tuvo que haber hecho el Ministerio de Salud del Gobierno desde un principio. O sea, todos los viajes que tengan que ver con placer están absolutamente descartados y prohibidos, porque finalmente son ese tipo de intercambios son los que nos han generado tener hoy día las variantes de Brasil o de Reino Unido o la de Nueva York, que se detectó en un chileno que finalmente residía en Antofagasta. Entonces, si no hay una trazabilidad, si no hay un contacto, porque claro, o sea, se logró determinar que había un chileno en Antofagasta con la variante de Nueva York, pero ¿qué pasa con todas las otras personas con las que él tuvo contacto dentro del avión y dentro de todo el trayecto que estuvo en el aeropuerto? Yo no sé si esas trazabilidades y esos contactos ya están. Entonces, claramente nos pone vulnerables. Monty, lo que tú estás diciendo es algo vital. De hecho, esa trazabilidad no existirá para Chile, confirmadamente, y tampoco para los países donde esta gente que estamos viendo en pantalla viajó. Hay un dato que es algo que se sospecha hace harto rato y que se ha hablado poco, y dicen que es muy probable que a esta altura exista una cepa chilena, que es una mixtura, ya a esta altura, para que se entienda, no me lo digo así, entre la brasileña, la británica, Chile, la falta de cuidados que hubo, que pese a la vacunación masiva que hay en nuestro país, finalmente se desató en estas mutaciones que se generaron. Entonces, cuando no se logra bajar la cantidad de contagio en un país que viene con otras dos mezclas, podría haber generado, eso recién se está hablando, y están muy pocos productores de que haya una cepa chilena que podría ser peor que la británica o que la brasileña. El tema que te estaba mencionando, no se va a hacer trazabilidad porque ya no se hizo y no se va a hacer a futuro para los países que esa gente fue. Muchos reclamaban que se habían cuidado, que realmente era la oportunidad de viajar hasta ayer, pero se encontraron con un panorama que hasta ahora ellos habían logrado evitar, que eran las aglomeraciones, filas para PCR, así, test rápido. Entonces dijeron, yo hasta ahora creo que lo he hecho bien, pero ahora que tengo que viajar, la verdad es que no sé cómo voy a llegar y si es que aquí yo no me contagié. O sea, hay un dato estadístico, Lama, que es ineludible. Hay gente que se cree que está sana, porque se siente así, porque él no viene contagiado de ninguna parte y todo. Es imposible pensar que un porcentaje no menor de los que están ahí viendo pantalla no acaban de contagiarse desde ayer y que van a contagiar a otras personas hoy y mañana. Eso es casi imposible de pensar y no se está haciendo nada al respecto. Muy complicada la cosa. Es como tú decís, es que a mí no me va a pasar, esas típicas cosas. A mí me parece que diste un punto muy importante que tiene que ver con la trazabilidad. Y ahí está el problema del cual estamos viviendo, no solamente en el aeropuerto, no solamente en Chile, en un montón de empresas y en un montón de lugares. ¿Por qué? Porque la trazabilidad es importante. Y cuando tú, no es que suelte las medidas, pero cuando tiendes a no llevarlas con la misma dureza que al principio, lo primero que se pierde es la trazabilidad. Porque, seamos sinceros, es lo más fome de hacer. Y también seamos más sinceros todavía, hay gente muy floja que le da flojera hacer la trazabilidad. La trazabilidad tiene que ser lo más importante para poder detener la cadena de contagio. Y respecto a la cepa chilena, ¿sabéis que no me extraña en nada? Pero te juro por Dios que no me extraña en nada. Hay mucha gente viajando, muchas cepas entrando en algún momento, y finalmente esto me parece que es algo que va a terminar pasando. Y que te digo una cosa peor, si lo empezamos a proyectar en el tiempo, posiblemente va a pasar en muchos más países de lo que se cree en el tiempo. Claro. Finalmente va a tener que atacar localmente a tu cepa y en vez de tener una vacuna donde tú puedas atacar a todos por igual. Ojo con ese detalle que me parece que en el tiempo va a ser perjudicial. Montserrat Torrent. Absolutamente. Ya estamos en contacto. Esta noche estás viendo Pandemia AS, estamos repasando todo lo que está ocurriendo en torno a la situación sanitaria de nuestro país y también en el mundo, y para eso tomamos contacto directamente con nuestro corresponsal que está en Madrid, en Europa, desde la Puerta del Sol, Nicolás Muñoz. Bienvenido esta noche a Así Somos. Te vemos, ¿cómo estás? Tienes que activar el audio. Eso. Nico, sí, tienes que activar tu audio. Te vemos.
¿Me escuchan? Muy bienvenido. Sí, Te escuchamos bien. Sí, señor. Muchas gracias, mucho gusto de saludarlos, muchachos. Bueno, ustedes me ven aquí desde la Puerta del Sol. Está recién empezando la primavera, por fin estamos dejando atrás este frío invierno europeo sumado a la pandemia del coronavirus, incluso esta tercera o cuarta ola de la que ya se está hablando aquí en Europa, por lo menos empieza a salir el sol. Por ejemplo, con lo de las vacunas, incluso estaba un poquito lenta el proceso de vacunación, pero incluso todos los lunes acá en España, todos los lunes de abril van a estar llegando 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, así que obviamente empieza a salir el sol aquí en Europa con respecto al proceso de vacunación. Perfecto, claro. Según lo que tú nos comentabas, la OMS también considera inaceptablemente lento el ritmo de vacunación en Europa. De hecho, la Comisión Europea en enero le advirtió a todos los países miembros de la Unión Europea que tenían que tener al menos el 80% de los adultos mayores de 80 años vacunados, ¿cierto? A marzo del 2021, también el 80% de todo el personal de salud. Sin embargo, hasta el 2 de abril esas metas no se habían cumplido. ¿Cómo se ve el panorama justamente allá en España, Nicolás? ¿Se avanza en esto de la vacunación? También vimos que España iba a ceder una cierta cantidad de dosis de sus vacunas para poder también ahí acompañar a otros países de la Unión Europea. Ha sido súper lento y así se reconoce. Ya lo decías, está este tirón de orejas por parte de la OMS a la Unión Europea y también a los laboratorios. Hay que recordar que aquí hay contratos millonarios muy grandes que se han firmado, muchos en secreto obviamente, de las grandes farmacéuticas con los países de la Unión Europea, que luego derivan las vacunas a cada uno de esos países. Acá en España, por ejemplo, y en otros países de la Unión Europea, la meta es de llegar al 70% de la población vacunada cuando comience el verano europeo, acá a mitad de año. Recordemos, faltan solo 3 meses, pero España, por ejemplo, ha tenido un ritmo de vacunación muy, muy lento. En promedio, España ha vacunado cada día al 0,4% de la población. Es muy lento, han sido muy pocas dosis las que han llegado con respecto a la población. Estamos hablando de 45, 50 millones de habitantes en España, y esto no es muy distinto a otros países, por ejemplo, de la Unión Europea. Italia, Francia, Alemania también están enfrentando esta tercera o cuarta ola con un proceso de vacunación que ha sido muy, muy lento. Nicolás, queremos seguir hablando contigo respecto a lo que está pasando en Europa, de primera fuente, de alguien que está allá, pero déjame traerte un poquito de vuelta a Chile. Aquí estamos viendo en un país que hace algunas semanas se sentía arrogantemente orgulloso de la cantidad de vacunas y los procesos de rapidez de inoculación que se estaban llevando a cabo a lo largo y ancho de nuestro país. Hoy en día se suman 3 críticas importantísimas, ¿cierto? Washington Post, The New York Times y ahora The Telegraph en Inglaterra, con respecto a que hay que hacer exactamente lo contrario a Chile para poder superar la pandemia. Nos están usando de contraejemplo. ¿Cómo es la mirada desde España, de nuestra madre patria, con respecto a Chile? Que hace un rato decían, ¿cómo ellos consiguieron tantas vacunas? Mira la velocidad que están contagiando. Ya llevan prácticamente un 25% y ahora todos nos están dando con el garrote. ¿Cuál es la perspectiva que se siente en la calle con respecto a Chile? Mira, con respecto a eso te sumo otro dato, que no es solo la prensa internacional complotada, como dice, por ejemplo, el ministro de Salud, sino que también es la primera ministra de Escocia, que dice que hay que tomar como referencia las cosas que está haciendo Chile con respecto a este proceso de vacunación, de no relajar las medidas. Yo conversé la semana pasada con el presidente de la Sociedad Española de Vacunología y le pregunté con respecto a este mismo tema. Él me decía que, claro, se mira con atención lo que ha hecho Chile. Hay que entender que el proceso de vacunación que ha liderado Chile es un trato directo con los distintos laboratorios. Aquí en Chile el gobierno apostó obviamente al por mayor con los distintos laboratorios y tiene que ver un poco también con los conflictos que hay, todo este proceso más burocrático que tiene la Unión Europea de los contratos con las distintas farmacéuticas. Luego la Unión Europea va derivando las vacunas a los distintos países y luego los distintos países los derivan incluso dentro de sus mismas regiones. Aquí en España, que tiene sus autonomías, tiene sus comunidades autónomas, hay una especie de lucha interna por cuál comunidad autónoma merece, entre comillas, tener las vacunas. Pero claro,
se miró con atención con este trato directo que tuvo el gobierno, esta apuesta a ganadora, obviamente, pero de todas maneras, claro, es complejo este ánimo, podríamos decir, de relajación de las medidas que ya lo decíamos. La prensa internacional, el Telegraph, el New York Times, el Washington Post, la primera ministra de Escocia, de cómo no hay que relajarse con respecto a este proceso de vacunación, porque la evidencia científica lo dice. No lo decimos nosotros, recién al 70% de la población vacunada podríamos empezar a ver la luz al final del túnel, entre comillas. Bueno, mucha atención, porque la verdad es que las noticias que nos llegan de Europa suman y siguen. Y Rusia, el gobierno de Putin, que prácticamente se manda solo en general en cualquier tipo de medidas que afectan de manera global a nuestro planeta, acaba de lanzar una nueva esperanza, una nueva medida que aquí nos llama mucho la atención, porque ya vamos a estar hablando respecto a que Rusia está registrando en estos momentos un fármaco a base de plasma de sangre enriquecida de pacientes que ya superaron el COVID. Y de inmediato nos salta la pregunta: ¿Chile en algún momento estaba haciendo eso? ¿En qué quedaron? ¿Dónde quedaron todas esas inoculaciones con las que Chile estaba ensayando hecho en nuestra propia tierra? De eso y mucho más vamos a querer seguir conversando con ustedes. Estamos junto a Nicolás Muñoz, periodista directamente de Madrid, que le está tomando el pulso a la calle, junto a los expertos también directamente desde Europa, el viejo continente. Con todo esto, mucho más, los detalles a la vuelta de esta primera y más breve pausa comercial. No se cambie. Ya estamos de regreso esta noche de Así Somos. Estamos haciendo Breaking AS, estamos analizando todo lo que ocurre con respecto a la pandemia en Chile y también en el mundo. Para eso estamos con nuestro corresponsal Nicolás Muñoz directamente desde España. Estamos analizando toda la situación que vive Europa, Nicolás. Y como bien lo decíamos nosotros, acá en Chile, cuando empezó la pandemia, siempre tuvimos de referencia a Europa. Íbamos como con un desfase de 2 meses más o menos. O sea, lo que estaba pasando en Europa era como ver el futuro. Por lo tanto, nos permitía a nosotros acá como latinoamericanos poder resguardarnos y adelantarnos, porque de alguna forma ya sabíamos cómo se estaba comportando la pandemia y era, entre comillas, muy fácil predecirlo y tomar las medidas correspondientes. Sin embargo, luego en nuestro país empieza una rápida vacunación, nos adelantamos a todo lo que está viviendo Europa, que todavía tiene una tasa de vacunación muy bajita, pero vemos el efecto totalmente contrario. O sea, a pesar de nuestra vacunación, los casos siguen en aumento y eso tiene que ver también con las cuarentenas. Es decir, en los países en donde ha funcionado la vacunación ha sido porque también han hecho cuarentenas bastante estrictas pero cortas. Cuéntanos un poquito, Nicolás, allá cómo se ha visto el tema de las cuarentenas, porque en realidad acá nosotros tenemos unas cuarentenas dinámicas, llevamos ya 1 año en eso, y yo no sé si han sido, bueno, claramente no han sido efectivas, en verdad. No. Mira, hay que tomar como referencia lo que pasó en el verano europeo, cuando en Chile era la mitad del año pasado, recién que la pandemia se controló relativamente bien. Esos primeros 3-4 meses de la pandemia, aquí en Europa las cuarentenas fueron muy estrictas. De hecho, llamaba bastante la atención ver la cantidad de, paisajes muy turísticos en la Puerta del Sol, por ejemplo, el Arco del Triunfo en Francia, también lugares en Piccadilly, en Londres, estaba vacío. Claro, estaba completamente vacío, muy distinto a lo que fueron las cuarentenas dinámicas en Chile. Obviamente eso marcó mucho la diferencia. Hacia el final del verano, y hay que marcar la diferencia con Chile, en Europa estuvo casi controlada la pandemia con respecto al coronavirus, muy distinto a lo que fue, ustedes se acordarán, el verano hace muy poco, que acaba de terminar en Chile, los casos nunca terminaron de bajar, nunca llegaron, por ejemplo, menos de, yo recuerdo, 1.500, 2.000 casos en Chile, todavía era muy alto y claro, nunca se pudo diferenciar, por ejemplo, entre una primera o una segunda ola en Chile. Acá en Europa hemos tenido definidas por lo menos ya 3 o 4 olas donde la pandemia, claro, en algún momento se controló con cuarentenas muy estrictas donde la gente no podía salir casi a la calle, pero obviamente con la relajación de medidas la pandemia obviamente se va desbocando hacia todo y es la situación que nos tiene ahora acá en Europa. Yo les decía, ya estamos enfrentando a una tercera, algunos hablan de una 4ª ola en Europa. Sí. Mira,
Maestro. No, yo sé que tenéis que ir a la gráfica, pero me gustaría hacer una pequeña pregunta antes, porque si no nos vamos a salir del tema y creo que es el momento de hacerla. Nicolás, hablaste de las cuarentenas, hablaste de las vacunaciones, perfecto. ¿Qué pasa con las medidas que tiene que tomar cada uno? Las precauciones personales, ¿se están cumpliendo? ¿La gente va con mascarilla cuando puede salir al comercio? ¿La gente usa alcohol gel o está pasando igual como ha ocurrido en Chile? Sí, porque hay videos que nos llegan de todas las sabores, ¿eh? Ayer vi un video en España, no recuerdo la ciudad, Nicolás me disculpará, donde era 2 policías se bajan para decirle a una persona que se ponga la mascarilla, él le explica que no lo va a hacer y llegan 10 personas más a ayudar a este hombre y uno golpea al policía, otros controlan la situación y suben al policía dentro del auto para que se vaya, pero todos los que llegan están sin mascarilla. Algunos buena onda, otros mala onda. Entonces, ¿cómo se está viviendo eso? Porque todos los que pasan detrás tuyo están con mascarilla, pero a veces nos llegan una cantidad de videos que pareciera que hay gente que dice, ¿sabes qué? Mira, no me van a encerrar y no me voy a poner mascarilla y no voy a hacer caso en nada de lo que ustedes me digan. ¿Qué porcentaje estamos hablando de eso? Mira, la gran mayoría acá de la gente cuando uno camina por la calle, la gran mayoría usa la mascarilla porque es obligatorio. Y una de las medidas de endurecimiento de las medidas que se está cumpliendo ahora a comienzos de abril es que la mascarilla es completamente obligatoria, no hay excusa que valga. Incluso ya está publicado en el Boletín Oficial del Estado, una especie de diario oficial de España, que ni siquiera en la playa la gente se puede sacar la mascarilla cuando está tomando sol. Eso te habla de las medidas del endurecimiento con respecto a lo que fue esta Semana Santa, que acá en Europa, por lo menos en España, un país muy católico, se tomó toda la semana de vacaciones y era una voz de alerta, cómo se iba a comportar la población. La mayoría de la gente, de todas formas, usa la mascarilla. Hay excepciones, obviamente, que a mí me llaman la atención. A mí me sorprende que la gente pueda fumar en la calle con la mascarilla abajo, lo que obviamente contraviene todas las indicaciones, pero bueno, llama la atención. Y claro, hay comportamientos poco civilizados, sobre todo de los jóvenes en Madrid, en Barcelona. Estamos hablando de que la policía desbarata aproximadamente 350 fiestas ilegales por fin de semana por ciudad. Es algo que obviamente llama la atención. Ya, oye, fíjate, tú lo estás mencionando y fíjate que para nosotros esto ha sido el fin de semana de las fiestas ilegales, donde han habido carabineros, fiscales, en otra fiesta otros uniformados más y todos tíos como que le van a dar de baja, pero importándole un carajo. Cuando digo importándole un carajo es porque ni siquiera haciéndola pa' callado, con la radio a todo volumen, donde por supuesto los vecinos reclamaron y pasó que los carabineros fueron a fiscalizar y se encontraron con, obviamente, colegas, compañeros de trabajo que estaban en la más absoluta ilegalidad. Ahí es donde tengo que preguntar, a ver, hagamos una mezcla de esto, Nicolás. Aquí se habla que las cuarentenas dinámicas, que claramente no han resultado, te dicen, solo se puede vender lo esencial. Está la pelea con las botillerías, que los supermercados se pueden vender alcohol, las botillerías no. No se puede vender ropa interior, porque no es considerado un bien de primera necesidad, y sí otro. Está un poco la mezcolanza de quién puede salir a comprar cuánto. Allá, ¿cómo lo hacen las cuarentenas? ¿Son con permisos también de 2 a la semana, de 2 horas a duración? ¿Cuánto rato se puede sacar a pasear una mascota? Si es que hay una fiesta, un cumpleaños, ¿cuántas personas se pueden reunir en una casa calladito? Explícanos todo eso, por favor. Mira, el comercio esencial o no esencial está completamente abierto. Hay medidas de toque de queda, por lo menos en Madrid, y creo que se homologó a toda España para la Semana Santa, de 11 de la noche a 6 de la mañana. No se pueden juntar no convivientes en una misma casa. Yo no puedo invitar a alguien, a un amigo, a tomar una cerveza a mi casa. Eso está completamente prohibido. Pero el comercio, y ese fue un lobby muy importante que hubo de los hosteleros, de los dueños de bares y restaurantes. Hay que recordar que aquí la vida de ocio en España es muy importante. La gente casi no cena en la casa y la gente está afuera, bueno, todo el rato. El problema, el problema de la movilidad tiene que ver con las distintas comunidades autónomas, las regiones que hay acá en España. Yo, por ejemplo, vivo en Madrid y Toledo está muy cerca, un lugar muy turístico, una ciudad muy bonita, la ciudad amurallada, como le dicen. Yo no puedo ir a Toledo porque está en otra comunidad autónoma. Esos son los problemas. Yo estoy confinado dentro de la comunidad autónoma de Madrid, no me puedo mover a Valencia, no me puedo mover a Barcelona, como tampoco ellos pueden venir hacia acá. No, ningún permiso. Nicolás, pero estáis sin permiso en la calle, ¿cierto? Sí, no hay que sacar permiso para estar en la calle. Yo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche puedo estar
dentro de la comunidad autónoma moverme sin restricciones. Perfecto. Perdón, Oye, Nicolás, una pregunta cliché, Nicolás, pero ¿cómo puede Barcelona puede estar sin fiestas? ¿O estas 350 fiestas ilegales, el 80% pasan en Barcelona? Porque es una ciudad que es una invitación a una celebración constante. Es como un pequeño Nueva York dentro de España que no duerme y todo es un festinar de todo, digamos, con largas horas de almuerzo, de siesta, de no regresar al trabajo tarde y irse para la casa. Es toda una gran fiesta. ¿Cómo lo han hecho con eso? ¿Cómo funciona la conciencia del español en ciertos sectores, en Cataluña, todo, que finalmente les digan, ¿sabe qué? Usted se va a tener que guardar de festinar? ¿Hacen caso? ¿Lo resisten? ¿Es un problema generacional? ¿Es de toda la ciudadanía? ¿Cómo está funcionando eso? Mira, te lo grafico todo con un ejemplo porque el fin de semana pasado en Barcelona se dio un concierto de un grupo catalán, Love of Lesbian, que hubo 5.000 personas, todos con mascarilla, obviamente sin distanciamiento físico, todos con mascarilla, pero claro, llama la atención esta nueva normalidad que han tomado algunos jóvenes en Barcelona participando en un concierto de 5.000 personas. No, pero Nicolás, perdón, ya, eso es un concierto, perfecto, pero tú hablas de fiestas ilegales, dijiste que eran 350 fiestas ilegales por fin de semana. ¿Estamos hablando de una fiesta que es 8 amigos que se juntaron en una casa, se abrieron una botella de algo y se emborracharon? ¿O estamos hablando de un local, una discoteca, por ejemplo, que pareciera estar apagada, donde la gente paga su entrada? Porque acá en Chile una niña del Barrio Alto le decía al carabinero, acá no pagamos entrada, entonces no es una fiesta clandestina. Parece que nunca entendió el concepto. Entonces, ¿allá se paga por participar de una fiesta clandestina o son reuniones sociales entre grupos de amigos? Mira, a mí me da la impresión de que los dueños de bares y restaurantes, ellos tienen la obligación de cerrar a las 11 de la noche. Y a mí me da la impresión de que es muy cara la multa, además, y el riesgo es muy grande considerando que llevan un año cerrado. Entonces, por lo menos los dueños de bares y restaurantes tienen que convivir con lo que tienen permitido, pero cuando termina esa fiesta a las 11 de la noche se da mucho que los jóvenes, y en esto obviamente no quiero estigmatizar, pero se está hablando mucho del turismo de borrachera de los franceses que han venido hacia España, a Madrid, a Barcelona, a las Islas Canarias, donde tienen, entre comillas, chip libre para arrendar Airbnb, y obviamente ahí se están desbaratando muchas fiestas ilegales. Yo les decía, 350 por ciudad por fin de semana, que es una locura el trabajo que está teniendo la policía, obviamente, considerando que no se pueden juntar personas no convivientes. Lo que yo les decía, yo no puedo invitar a un amigo a tomar una cerveza a mi casa porque no somos convivientes. Claro, quedémonos ahí, Nicolás, en las sanciones, porque nosotros también acá en nuestro país ahora no se pueden juntar personas que vengan de un hogar a otro distinto, porque ¿qué pasaba? Mucha gente está ocupando el permiso, que son 2 a la semana, que puedes ocupar solamente uno el fin de semana, o uno en la semana, uno el fin de semana, o los 2 en la semana, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía la gente? Ocupaba ese permiso para ir a ver a algún familiar, juntarse con amigos, etcétera. Eso acá está absolutamente prohibido. No se puede ocupar el permiso de desplazamiento para poder ir a visitar a algún familiar o algún amigo. Sin embargo, este fin de semana, hoy día lunes, amanecimos con la noticia de que habían más de 3.000 detenidos por fiestas ilegales. Y acá en nuestro país hay sanciones hasta 50 millones de pesos, por ejemplo, que yo no sé quién las está pagando. Sí, y las cobran. Porque si claramente hicieran correr la ley, hicieran regir esas multas, la gente lo pensaría 5 veces antes de juntarse en un lugar, porque saben que la multa al menos va a ser potente. Pero acá en Chile vemos que los toman detenidos, los dejan sueltos, después los llaman a declarar, no sé qué, no les pasan las multas. Entonces claramente no hay una disuasión para que la gente no se atreva a juntarse. Yo no sé en España ya cómo funciona, por ejemplo, el tema de las multas. ¿La gente le tiene respeto al menos la cifra que tenga que pagar por juntarse sin permiso o cuando no se debe? Son súper altas las multas, yo he tenido noción, no quiero saber tanto porque tampoco me quiero arriesgar, pero son súper altas, incluso hay multas de movilidad. Por ejemplo, mucha gente que tiene auto no puede entrar al casco histórico de Madrid porque si te ve una cámara, esa multa que es de tránsito es muy alta. Yo no quiero ni pensar, pero mira, las restricciones de movilidad, por ejemplo, fuera del toque de queda, que a mí me toca reportear con el cambio de hora, yo sé que pueden llegar incluso los 500, 600 euros porque te pillen desplazándote sin el permiso. Obviamente el toque de queda empieza a las 11, hay un chip libre hasta las 11:30, hasta las 12 de la noche, pero claro, pillar a la gente desplazándose en pleno toque de queda, 1 de la mañana, por ejemplo,
yendo de un carrete a otro, la multa es alta y estamos hablando por lo menos de 500, 600 euros por persona. Pero la hacen valer. Sí, se hace valer y hay un miedo. Sí, claro, porque aparte aquí, el costo de la vida es alto, entonces 500, 600 euros sobre todo pega. Me gustaría que algunas noticias dijeran que efectivamente la multa de 50 millones en Cachagua aquí la está pagando este señor porque pareciera que queda pura amenaza. Nicolás, no. Fíjate que algo que se ha discutido, porque cada país hace esto de manera distinta, que tiene que ver con el fin de semana. Hay permisos, se entiende que hay gente que tiene que trabajar cuando es imposible que lo haga desde su casa, el teletrabajo en su oficio no se puede realizar, pero el fin de semana hoy día ya solo existe un permiso desde hoy lunes. O sea, si yo tengo 2 permisos a la semana, no puedo ocupar esos sábado y domingo. Puedo dejar 1 para el fin de semana, pero ya no 2. ¿Qué importancia le dan a las medidas del fin de semana en España? ¿Hacen una diferencia o lo ven como cualquier día de una semana a otra? No se hace diferencia entre los días de semana y fin de semana. La recomendación de las autoridades, incluso a las empresas, es a implementar el teletrabajo para reducir la movilidad. Pero a mí, a veces que me toca ir presencial a la universidad, a curso a las 9 de la mañana y el metro, hay mucha gente. Es distinto, obviamente, a lo que se ve en la combinación de la línea 1 y la línea 4 en toda la ese mares de gente cuando la movilidad casi no desciende. Hay gente en el metro, es difícil, por ejemplo, sentarse en el metro, pero claro, hay una movilidad importante. Lo que yo les decía es casi una ley que uno no se puede mover entre comunidad autónoma a otra. O sea, yo no puedo ir a Valencia por muchas ganas que tenga de ir a la playa porque el riesgo de que me fiscalicen, yo no tenga un permiso, claro, la multa es alta y obviamente ahí uno prefiere autocontrolarse. Nico, ¿y el aeropuerto está cerrado? ¿O el aeropuerto está abierto? ¿Las fronteras de España cómo están? Están abiertas y de hecho están en esa negociación. Ahora toda la negociación política que hay en la Comunidad de Madrid por las nuevas elecciones, está esa discusión de mantener o no el aeropuerto cerrado. Se cerró, se endurecieron las fronteras, las medidas con respecto a la Semana Santa, que yo les mencionaba que era una voz de alerta, cómo se iban a comportar en esta festividad, pero hay mucho relajo de lo que puedan hacer los distintos ciudadanos de la Unión Europea. Yo les decía, muchos franceses pueden venir, incluso con un PCR negativo, ya se pueden mover. Obviamente hay cierto permiso con respecto a los distintos países de la Unión Europea. Distinto es, por ejemplo, a los países latinoamericanos, y ahí se incluye a Chile. Claro. Exactamente, y lo que tú mencionabas con respecto al traslado entre las comunidades autónomas es un poco el paralelo que podríamos hacer nosotros acá con el desplazamiento entre las regiones, que lamentablemente el fin de semana vimos cómo la autoridad sanitaria decide levantar las barreras y dejar que todo el mundo pasara porque fue una situación que se le fue de las manos. Entonces también eso habla muy mal de la planificación que estamos teniendo acá en nuestro país. Pero Nicolás, vámonos a otro tema, porque Rusia anuncia que está haciendo un fármaco a base de plasma de pacientes recuperados. Si estás viendo esta noche Pandemia AS, te estamos comentando todo lo que está pasando en torno a la pandemia en Chile y en el mundo. Ya lo vemos ahí en el titular, dice: Rusia registra COVID-19 Globulin, un fármaco a base de plasma sanguíneo de pacientes que han superado el coronavirus. Esto más que nada destinado al tratamiento de personas que han sido infectadas, no para prevenirlo. ¿Qué se sabe de este medicamento allá en Europa, Nicolás? Mira, yo creo que Chalpate lo graficaba muy bien y Rusia es un país que se mueve solo en la esfera con respecto al continente europeo y también con respecto al mundo. Rusia está solo en esta cruzada un poco experimental. Podemos hacer el paralelo también de su vacuna, la Sputnik, la vacuna rusa, que no está aprobada, por ejemplo, por la Unión Europea, por la Agencia Europea del Medicamento. Se ve que es experimental, claro, y por ahora no hay indicios de que esto se pueda, por ejemplo, plasmar en otros países de la Unión Europea, considerando también la situación sociopolítica o geopolítica que hay entre Rusia y el resto de la Unión Europea, pero obviamente llama la atención, puede ser una voz de alerta. Yo me imagino que las autoridades de acá de la Unión Europea están mirando atentamente, pero con cierta desconfianza y esperando a ver si tiene efectividad o no, sin querer comprometerse. Hay algo bastante curioso, Nicolás, que nos deja llamar la atención respecto a la decisión de mucha cantidad de países europeos
que han comenzado a preferir dentro de las vacunas, más allá de las comercializaciones que hagan con las farmacéuticas, sino que la confianza está depositada en las vacunas más norteamericanas que las generadas en la misma Europa. Toda la cantidad de problemas que ha tenido AstraZeneca, ahora es también mirar siempre por el rayo del ojo lo que hace Europa, ¿cierto? Y los dimes y diretes, las amenazas de bloqueo económico, en fin. Sin embargo, nos deja llamar la atención de que Rusia, por lo menos los datos que están dispuestos a entregarnos, pareciera que son buenos para tomar medidas extremas, pareciera que han hecho un trabajo relativamente serio e importante a la manera de cómo contener la pandemia. Ahora, todo esto se suma a temas que hemos tratado en otros programas, Nicolás, como este norteamericano escritor que termina descubriendo que tiene un sistema de superinmunidad en su cuerpo y que en el estudio de su sangre se podría generar un medicamento menos agresivo, que no cambie el ADN humano o que no tenga que ver con colocar parte de este bicho aminorado, digamos, en el cuerpo de los pacientes. Entonces, yo no sé si hay una confianza en estas nuevas vacunas o si derechamente una vez que se cierra el negocio, hay que darle a morir nomás con esa y tratar de establecer una campaña de comunicación que esta es la mejor, que por eso como país los decidimos, pero cuando aparece algo que es nuevo, que podría ser mejor, pero que llegó demasiado tarde porque ya están todos los contratos firmados, no hay nada que hacer y tratan de bajarle el perfil un poco a estas noticias. Mira, tiene que ver un poco con los estudios y las vacunas que están aprobadas. En Chile y en el resto de América Latina, ustedes saben que Sinovac es una vacuna que ha tenido mucha importancia, se ha vacunado mucho adulto mayor. Sinovac no está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, son solo 4. Eran 3 hace poco y recién Janssen tuvo la aprobación de esta Agencia Europea del Medicamento y el beneficio que tiene esta vacuna Janssen de Johnson & Johnson es que es solo una dosis. Entonces, claro, hasta ahora la Unión Europea solo ha cerrado contrato con 4 farmacéuticas y son con esas con las que están. Hay que ¿Cuáles serían esas, Nico? ¿Cuáles son esas 4? Moderna, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech y hasta ahora Janssen. Perfecto. Son estas 4 las que están aprobadas de momento. Yo les decía que la semana pasada había conversado con algunos expertos, con el presidente de la Asociación Española de Vacunología, porque yo le comentaba, muchos chilenos que se han vacunado con la Pfizer no podrían viajar con este criterio, este carnet COVID, este pasaporte de COVID que se está implementando para salvar el verano europeo. Hay que considerar que el verano europeo del año pasado, el 2020, estuvo completamente cerrado y muchos países del sur de Europa viven del turismo. Hay que considerar Portugal, España, Italia y Francia. Es muy difícil que puedan pasar un segundo verano sin el turismo, sin las barreras abiertas. Hay que estar muy atento a lo que va a pasar en estos próximos 3 meses, a ver si la Agencia Europea de Medicamentos autoriza o no otras vacunas. Puede estar ahí incluso ahí la Sputnik, puede estar Sinovac y ahí hay que estar atentos. Perdón, acaba de establecer algo que es muy importante, que tiene que ver que mirando futuro, digamos, desde la sinceridad que nos caracteriza como programa, es que esto que en algún momento dijo Mañalich después de ser ministro, de cómo se apuraron a cambio de experimentar con las vacunas chinas en Chile, que para muchos son las más seguras claramente porque son como vacunas a la antigua, pero que también no tenían el respaldo científico, como el mismo Nicolás ha dicho, y que otras naciones incluso han decidido desestimarla. De hecho, siguen apareciendo artículos que dicen, ojo, los porcentajes los cuales se indica oficialmente desde Chile no son reales. E incluso esto que va a explotar más adelante, que quede esto grabado, digamos que lo dejemos como programa, la manera en que se hizo ese negocio parece que tiene que ver mucho, parece coincidental al menos, con respecto a las negociaciones de otros asuntos que no tienen que ver con la pandemia que se ha hecho con el pueblo chino, que es desde ya pasan a tener el sistema del 57% de la distribución eléctrica en nuestro país, más carretera en el sur de Chile y otras cosas que se hicieron medio raras, que no se olvidemos de eso porque cuando esto termine vamos a tener que pasar una lista bien larga de cuántas cosas se hicieron mal y cuántas cosas se hicieron debajo de la mesa. No quería dejar pasar esa oportunidad porque Nicolás lo ha explicado muy claro, donde allá se han demorado más con la vacuna, pero que hacen las cosas súper en serio, esta quedó fuera. Y para nosotros es que mi pregunta era ligada a lo mismo, porque desde lo que hemos conversado pareciera que hay una cierta nivel de guerra fría entre Estados Unidos y Rusia por el tema
encontrar una solución. Convengamos también son los países más desarrollados en el tema científico, así que le guste a quien no le guste. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero que pienso es si hay un tema político en la elección de qué vacunas se van a tomar en cuenta o no en Europa, porque en una situación pandémica como la que nos encontramos actualmente, más allá de la aprobación o no aprobación, a mí me huele que hay un tema político mucho más allá de buscar una solución real para la población. ¿Te parece igual, Nicolás? ¿Se comentan ese tipo de cosas dentro de los medios europeos? Bueno, se comenta y es cosa de ver en la geopolítica cuáles son los países y los laboratorios que han liderado las vacunas que la están llevando con respecto a este proceso de vacunación del COVID-19. Tiene mucha relación con el hermetismo, podríamos considerar, de Rusia, de cuáles son las cifras y cuál es la efectividad finalmente. A mí me costaría pensar que el gobierno de Vladimir Putin pudiera tener algún comentario negativo o neutro con respecto a todos los procesos experimentales que están viviendo. A mí, de todas maneras, no me dejaría llamar la atención que el resto de los países de la Unión Europea o el resto del mundo puedan colgarse si este medicamento efectivamente pudiese funcionar. Quien dice, ¿por qué no? Porque también, ya lo decía Salfate, esto también se había probado en Chile de probar con el plasma o con la sangre de las personas que habían estado contagiadas con COVID-19. Claro. Además que en Rusia sé que están en contra, te envenenan, así que bueno. Es bien terrible. Oye, Nicolás, sabemos que en la Unión Europea el ritmo de vacunación finalmente varía según país y según los grupos etarios. Estaba leyendo que los países que más han vacunado hasta el momento han sido efectivamente, por ejemplo, Malta, Dinamarca y Hungría. Y aquí te quería preguntar esto, porque se dice que Hungría estaría ocupando efectivamente la vacuna de Sputnik y también la de Sinopharm, que tú decías que no estaban aprobadas por la EMA. Ellos también reconocen que no están aprobados, pero sin embargo, para poder acelerar este proceso de vacunación, decidieron de igual forma ocuparlas. ¿Por qué se toma esa decisión y pueden hacerlo si la EMA no lo autoriza? ¿Cómo se maneja eso allá? Yo creo que ahí cada país va a tener que sopesar finalmente cuáles son las sanciones que tiene la Unión Europea, que supervigila a todos estos países y obviamente la Unión Europea tiene sanciones. Ahora, yo creo que cada país obviamente también debe velar por el bienestar de sus ciudadanos y son países que han tenido contagio. Aquí la tasa de contagio se habla de la cantidad de contagiados por cada 100.000 habitantes, la incidencia acumulada. Y esos países, por ejemplo, Hungría ha tenido una incidencia acumulada muy, muy alta. Y claro, yo me imagino que son riesgos que deben tomar para proteger a la población más allá de lo que diga la Unión Europea. Y aquí, obviamente, hay algunos pensamientos. Hay que recordar el Reino Unido, que no estaba dispuesto a seguir las directrices de la Unión Europea y terminó saliendo en el Brexit. Así que no sé si puede dar paso a eso, pero hay que recordar que la Unión Europea, no todos los países de la Unión Europea siempre van a estar de acuerdo con las decisiones que se toman en Bruselas. Nicolás, o sea, estamos entendiendo que claramente según el país, según la seriedad, según el grado de compromiso, vocación estatal, lo que sea, a veces llega a jugar casi como una ruleta rusa de, mira, nos están dejando esta vacuna más barata, podemos hacer negocios con ellos más adelante, la aceptamos, dile que sí, ponle la firma y a rezar y a la buena de Dios. Pero me pregunto la siguiente: si hoy día Chile se ha convertido, que tú agregabas Escocia frente a lo que puso el New York Post, o sea, el Washington Post, New York Times y también de Telegraph, de el contraejemplo, que no hay que ser como lo está haciendo Chile para que nos vaya bien con la pandemia. ¿Hay algún país similar dentro de Europa que sea un referente? Sigámoslos a ellos. Ellos lo han hecho perfecto. ¿Hay algún referente positivo en todo esto, Nicolás, por favor? Mira, yo he seguido el caso de Angela Merkel en Alemania. Cuando terminó el verano europeo, Alemania casi no tenía contagios. El problema es que cuando se relajaron dentro del verano y cuando estaba terminando el verano, hubo una relajación que le costó mucha popularidad incluso a Angela Merkel, que está incluso jugándose ahora la reelección. Angela Merkel hace una semana había tomado una decisión de confinar el país, de cerrar fronteras, de cerrar todo casi, como se llama un apagón. ¿Se acuerdan cuando se hablaba en Chile de eso? Angela Merkel con un lockdown, con las presiones que tuvo de las distintas comunidades, de las distintas regiones de Alemania, Angela Merkel tuvo que echar pie atrás. Ella reconoce, obviamente, la importancia que está teniendo la variante británica, que es la predominante. Angela Merkel, hace una semana, 10 días, hablaba de que ellos estaban enfrentando, y Europa estaba enfrentando, una nueva pandemia, considerando los efectos que tiene la variante británica, que es la predominante en muchos países
de Europa. Por lo menos Angela Merkel reconoció, echó pie atrás debido a presiones políticas de todas maneras, pero por lo menos vemos autoridades que toman decisiones y si se dan cuenta de que no tienen peso político sus decisiones o no tienen base científica, por lo menos pueden echar pie atrás y ponerse colorados por lo menos una vez, ¿no? Sí, Nico, me gustaría hacerte una última preguntita. Sabemos que ya te tienes que ir también, pero con respecto al Reino Unido, porque mira, revisaba las cifras y ellos a principios de enero de este año tuvieron un pic de contagios de 68.000 casos por día. Sin embargo, durante estos meses han ido bajando drásticamente su curva. De hecho, el día de ayer registraron 2.297 casos. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿qué visión tienes tú y por qué estos resultados tan favorables en el Reino Unido de irse en esta curva, pero literalmente en picada? Porque si yo les decía que la Unión Europea tiene esta cierta burocracia con algunos laboratorios, las grandes farmacéuticas, y después derivan los países de la Unión y después derivan cada una de sus regiones, hay que considerar que Inglaterra y el Reino Unido produce su propia vacuna de Oxford. Sí, no tiene que negociar con nadie más y están produciendo una vacuna para su propia ciudadanía, más allá de las medidas que puedan tomar o no de cuarentenas dinámicas, de cuarentenas estáticas o fijas. Ellos están vacunando a la población con la vacuna que están produciendo ellos mismos, así que obviamente eso ha tenido una incidencia en la baja de los contagios, sobre todo de los adultos mayores, por los que comenzaron. Sí. Hay que considerar las cifras de las residencias, es muy gráfica, hay un gráfico muy decidor en Inglaterra que los adultos mayores que se han vacunado en las distintas residencias, en las casas de adultos mayores, los casos de contagio y de muertes se han reducido muy drásticamente. Ahora, perdón, nos regala unos minutitos más, Nicolás, por favor. Yo sé que ustedes quiebran. Ya, pero no hay problema, dale nomás. Excelente, querido amigo. Mira, quiero volver un poco para atrás, señor director, con la gráfica de lo que estamos hablando respecto a la velocidad de vacunación en Europa, que es algo que no podemos dejar atrás, porque necesitamos hacer este contrato con lo que está pasando en Chile. ¿Quién lo dice? Ni más ni menos que Henry P. Kluge, director regional OMS para Europa, que supongo que son un poco más serios que los otros. Dice, representan, respecto a la vacunación, nuestra mejor forma para salir de esta pandemia. No solo funcionan, sino que también son muy eficaces para prevenir infecciones. Sin embargo, el despliegue de estas vacunas es inaceptablemente lento y mientras la cobertura siga siendo baja, debemos aplicar las mismas medidas sociales y de salud pública que hemos aplicado en el pasado para compensar los retrasos en los horarios. ¿Qué es lo que está diciendo este experto, querido Nicolás? Es que finalmente, si bien la vacunación está muy lenta, no pueden aflojar en las medidas protocolares que deben acompañar antes, durante y después de las vacunas. A propósito de aquello, y con tercera, cuarta ola, ¿hay algún experto jugado, pero que ya por lo menos para los países del primer mundo haya dicho, si nosotros seguimos así como vamos, lentos pero seguros, no vamos a hablar más de COVID-19? ¿En qué? ¿Este año o el otro o el subsiguiente? Nicolás, ¿cuándo chucha termina esto? La respuesta al regreso a sabremos. ¡La culpa de chucha! A ver, por favor. Aquí en Así Somos, estamos junto a Salfate Lama y también junto a nuestro corresponsal Nicolás Muñoz, directamente desde Madrid, en España. Estamos analizando todo lo que está pasando en Europa, haciendo también un comparativo en qué cosas nos estamos pareciendo acá en Chile con respecto a lo que está sucediendo allá en el viejo continente. Y bueno, estábamos hablando con respecto, Nico, de la lenta vacunación que están teniendo allá en Europa y me tomo las palabras, por ejemplo, del presidente Macron. En la semana pasada él decía que haciendo un poco también un mea culpa, diciendo que las naciones europeas carecieron de ambición en torno a la adquisición de vacunas. Finalmente, eso lo podríamos contrastar con lo que vivimos nosotros acá en Chile, en donde el gobierno sí hizo una apuesta bastante ambiciosa en cerrar estos contratos y tener muchas millones de dosis, aunque sabemos que no nos ha funcionado bien porque las otras medidas
no se han seguido cumpliendo, que son las complementarias. Pero eso es un poco el mea culpa que se hace en Europa, así como quizás bajarle el perfil a la importancia de adquirir vacunas y por eso también la lentitud por estos días allá. Pero es una burocracia que trasciende a las distintas decisiones de la Unión Europea. Lo saben bien, en Inglaterra con el Brexit estaban cansados de la burocracia de la Unión Europea y este era un proceso que los distintos gobernantes de acá del territorio y también algunos ciudadanos tenían claro que ha sido lento y ha sido lento. O sea, acá en España, con suerte, tenemos el 5% de la población vacunada. Se ha administrado el 90% de las dosis que han llegado en España, pero de todas maneras ha sido muy lento y todavía, por ejemplo, acá en Madrid se están vacunando a personas de 70 años de edad. Hay distintos grupos, hay un cronograma, un calendario de vacunación específico en las distintas comunidades y solo llega, por ejemplo, hasta las personas de 45 a 55 años. Las personas que tenemos menos que eso no tenemos literalmente para cuándo vacunarnos, la posibilidad, y obviamente eso ha pesado y hay cierto mea culpa de las autoridades europeas con respecto a eso. Yo les decía que el plan específico de España y otros países de la Unión Europea es mantener al 70% de la población vacunada hacia el inicio del verano de este año 2021 en Europa. Si seguimos el ritmo de vacunación actual que ha tenido la Unión Europea, ese 70% de la población sería recién en febrero del año 2022. Pero obviamente yo les decía al inicio de este despacho, puede que abril vacunas 1000 porque ya se están cerrando contratos, ya lo decíamos, con Janssen, de Johnson & Johnson, y también van a llegar casi 5 millones de vacunas de Pfizer a España solo en el mes de abril, así que obviamente ahí podría haber una luz de esperanza al respecto. Nicolás, por ejemplo, o abril sepan mil, los países desarrollados asiáticos como Japón, en donde tienen relativamente controlado este asunto, hoy día se han podido dedicar a contestar la pregunta del millón, que es ¿a quién le da el COVID y por qué? Vale decir, efectivamente el COVID entra a un hogar y hay 3 personas que les pasa por el lado y a uno le pega tremendamente fuerte, pero una deficiencia vitamínica, un problema del sistema inmunológico. Están tratando de estudiar eso. Esa respuesta está lejos de ser contestada hoy en día. Sin embargo, tú que estás en el viejo continente, tú que estás en países que son más burocráticos, pero entendiéndose eso como un poco más serio respecto a que nos vamos a demorar, pero no lo queremos rápido, queremos las cosas buenas. ¿Cuál es la proyección hoy al ritmo en que van, bajo la confianza de la vacuna, de continuar con las medidas, de que esto debiera acabarse? Con toda la brutalidad honesta que lo caracteriza, Nicolás, ¿cuándo debiera esto terminar, por ejemplo, donde estás tú parado en España? Mira, de lo que yo he conversado y lo que he visto aquí en la televisión de Europa y de España específicamente, hay una nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar. Yo creo que eso lo tenemos que dar por descontado. La luz al final del túnel de esta vacunación masiva, de esta inmunidad de rebaño que se proyectaba para el verano europeo, para 3 meses más, yo lo veo muy difícil y las autoridades también lo ven muy difícil. Ahora, hay que considerar que cuando termine el verano, después va a venir el invierno. Sabemos que el invierno, por la experiencia europea y también lo que hemos visto en Chile, hay un aumento del caso de contagios. Así que, obviamente, eso está en la espera. Todavía, a nivel de evolución, no es muy distinta las medidas que se siguen tomando ahora en abril del 2021 con lo que era marzo de 2020, más allá de las cuarentenas definitivas que se cerraban, pero después obviamente tenían repuntes. Se sigue manteniendo la distancia física, el uso de mascarillas. Algunas mascarillas, hay que reconocer que acá en la Unión Europea hay algunas mascarillas que no están aprobadas. El lavado de manos constantemente es una indicación de las autoridades y algo que también se hace en el comercio, obviamente, para poder abrir. Ahora, lo que veo yo y lo que han dicho las autoridades es que al verano mantener el 70% de la población vacunada en España y en Europa está muy lejos. No es imposible, pero está muy lejos de convertirse en una realidad. Nicolás, lo último, que fue el gran fracaso de Chile según los medios extranjeros. Entonces convengamos en que como estamos ahora, Europa o Chile, es mejor hacernos la idea que diciembre va a ser más o menos similar a como es hoy en abril. Es mejor pensar así y apurarnos a salir de esto que pensar que vamos a salir muy, muy, muy pronto. Yo creo que el pensamiento de las autoridades es mantengamos las mismas distancias, las mismas medidas que tenemos desde marzo del 2020
pero obviamente no hay que cantar victoria porque no tenemos el 70% de la población vacunada. Incluso ningún país en el mundo tiene el 70% de la población vacunada para que nos digan, oye, esta es la solución, esta es la panacea. Así que hay cautela con respecto a las autoridades y obviamente a nivel ciudadano. Hay un hastío de todas maneras, pero incluso yo lo veo muy difícil de que en 3 meses más podamos tener al 70, al 80% de la población vacunada. Nicolás, disculpa, hablaste que hay algunas mascarillas que no están permitidas por la Unión Europea. ¿Qué tipo de mascarillas son y qué características tienen? Porque a lo mejor son muchas las mascarillas que estamos usando acá en Chile y no sabemos que la efectividad de ellas es muy baja. ¿Me podrías explicar un poco más cuáles son? Fue una medida que había tomado Alemania hace un par de meses, específicamente en el transporte público. Las mascarillas, por ejemplo, lavables, no están bien vistas. Esa prohibición finalmente fue desechada, pero hay ciertas recomendaciones que al final en Alemania, en el transporte público, es muy difícil ver a una persona con una mascarilla reutilizable lavable. Abundan mucho estas mascarillas de las 3 capas que duran, unas 4 horas y después obviamente se tienen que desechar con las medidas de seguridad. Eso es lo que predomina y también, las KN95, que son mascarillas obviamente quirúrgicas, pero ya se han masificado en la población. Claro. Perfecto. Nico, hemos visto también muy fuerte en España, en distintas partes del mundo, pero me llama la atención particularmente en España, hay muchos movimientos que apoyan de cierta manera el negacionismo de la pandemia. Hay mucho movimiento, por ejemplo, antivacuna, hay mucha conversación que se da, por ejemplo, a través de redes sociales, en donde dicen que esto es mentira. Me gustaría preguntarte cómo se vive allá esa temática, cómo están haciendo frente también a las personas que están en contra de la pandemia, que no quieren seguir las medidas de autocuidado y de vacunación. No me respondas ahora, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya estamos de regreso esta noche en Así Somos. Seguimos haciendo Breaking AS, la última pausa, la más pequeñita, y ya estamos de vuelta junto a ustedes. Seguimos haciendo esta noche de Breaking AS, ya vamos a continuar con nuestro corresponsal Nicolás Muñoz desde España, pero antes un consejo para todos ustedes. Prepara el té en tu casa o llévalo donde quieras. Con los productos Adagio Teas podrás disfrutar de un exquisito té todos los días. Aprovecha las teteras, los mugs y las cajas de té a un precio súper especial. Encuéntralos, por supuesto, que en nuestra tienda .lared.cl. Maravilloso. Me encanta. Un tecito siempre viene bien. Ahí está. Oye, ahora sí, retomamos junto a Nicolás Muñoz desde España, y yo te hacía la siguiente pregunta, Nico, porque en España se ha visto muy fuerte también el movimiento antivacuna y quienes todavía no creen nada de esta pandemia, incluso son grupos que se rebelan constantemente contra las medidas sanitarias que ha impuesto la autoridad. ¿Cómo se ha visto eso allá? Se ve con preocupación, hay cierta cobertura de los medios de comunicación tradicionales. Uno lo puede ver, por ejemplo, distintos grafitis en las calles o aquí en la misma Puerta del Sol. Hay veces que están entregando volantes también, donde está la Gran Vía, pero son grupos pequeños, minoritarios, que por suerte no tienen mucha influencia en el resto de la población. A mi parecer, el problema es cuando hay figuras públicas que tienen discursos negacionistas. Lo vimos en algún momento el año pasado, Miguel Bosé, y también hay una actriz que hace un par de meses generó gran repercusión en el lanzamiento de unos premios que era completamente negacionista, que esto decía que era una pandemia, que era parte del nuevo orden mundial, que las vacunas, tenían 5G y cualquier disparatada que uno puede pensar con respecto a estas teorías negacionistas del COVID. Hay que ser un poco ciego, un poco miope, la verdad, para considerar teorías negacionistas. Son grupos pequeños, pero tienen poco asidero. Claro, ¿sabes qué, Nicolás? Un buen ejemplo de eso es lo de Bolsonaro en Brasil. Y no hay que mezclar al negacionismo, que es absurdo, gracias bicho estático, pero la gente no se enferma de exceso de imaginación, pero sí hay que tener ojo con aquellos que se aprovechan de la pandemia para hacer por negocio por debajo, porque por lo menos en Chile eso ha aflorado una cantidad, un montón. Nosotros lo hablamos hace un año eso, y fíjate que las cosas han dado, por desgracia, en ese curso. Así que entender, hacer caso, y desde ya no te doy la palabra, pero Nicolás, abrazo grande, tremendo, y espero tenerlo acá el próximo lunes. Gracias, Nico. Oye, te pasaste, Nico, gracias por tu tiempo. Sí, por favor.
No, completa disposición para lo que quieran. Tenemos 6 horas de diferencia, pero bueno, a completa disposición para lo que necesiten. Oye, sin delay, nada. Grande la tecnología, ¿viste? Nos unió. Perfecto. Gracias, Nico, por estar con nosotros esta noche. Información tremendamente valiosa. Te mandamos un gran abrazo para ti. Y nosotros ya estamos desde nuestra casa, estamos cuidándonos porque esta cuarentena es mucho más estricta. Quisimos sumarnos también a esas medidas. La pandemia está cada vez más grave. Tenemos una cantidad de contagios diarios muy importante, sigue falleciendo mucha gente. Esto no da tregua, chiquillos, así que a cuidarse. La invitación es que si se pueden quedar en la casa, quédense en su casa. Nosotros tratamos de hacerlo, lo estamos haciendo y queremos sumarnos entonces a todas estas medidas sanitarias de precaución. Es verdad. Así Eso, que nos vemos. muchas gracias a todos por la confianza. Mañana junto a Carlos Gutiérrez, Alerta AS. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, que estén muy bien.